¿Has pensado alguna vez en el viaje de la bestia rugiente, que tienes debajo de tu asiento, la motocicleta, desde sus humildes comienzos hasta las modernas y elegantes máquinas que vemos hoy en día? Nuestra historia comienza a principios del siglo XIX, cuando las carreteras eran poco más que senderos polvorientos, y la noción de un vehículo autopropulsado era un sueño lejano. En este contexto, un intrépido inventor estadounidense llamado Howard Roper concibió una maravilla de la ingeniería mecánica, un motor monocilíndrico propulsado por vapor. Aunque tosca y ruidosa, la creación de Roper marcó el primer paso hacia la motocicleta moderna. Pero fue en Alemania, donde los hilos del destino se tejieron en un taller. Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach estaban trabajando duro. Corría el año 1885, y su invento era un chasis de 4 ruedas con motor de combustión interna. A pesar de su parecido más con un carruaje sin caballos que con las motocicletas que conocemos hoy en día, este artilugio sentó las bases de los futuros triunfos de las 2 ruedas. Fue una época de innovación e invención, un periodo en el que se desafiaba lo imposible y se superaban los límites. Estos pioneros se atrevieron a soñar, se atrevieron a crear, y, al hacerlo, allanaron el camino para una revolución en el transporte personal. Sus inventos, aunque distaban mucho de ser perfectos, representaban el espíritu de progreso y el ansia de avance que definían la época. En esencia, fueron los primeros pasos de lo que se convertiría en una bestia rugiente. La máquina de vapor, la bicicleta, y el chasis de 4 ruedas fueron los antepasados de la motocicleta moderna, y su ADN se incrustó en todas las máquinas de 2 ruedas que vendrían después. Estos primeros intentos, aunque distaban mucho de las motocicletas que conocemos hoy, sentaron las bases de la revolución que estaba a punto de producirse. Eran los albores de una nueva era, una era en la que el rugido del motor de una motocicleta se convertiría en una sinfonía para los apasionados de la velocidad, la libertad y la carretera. Corría el año 1894, y el mundo estaba a punto de presenciar el nacimiento de la primera motocicleta comercial. En las bulliciosas calles de Múnich se presentaba una maravilla mecánica. Fabricada por las manos de 2 emprendedores inventores, Heinrich y Wilhelm Hildebrand y Alois Wolfmuller, era un espectáculo para la vista. Esta creación no era un invento más, sino un símbolo del ingenio humano y del espíritu de aventura. Con el sello de sus creadores, la motocicleta de Hildebrand y Wolfmuller era una máquina de maravillas. Su diseño era un testimonio de la época. Mezcla de potencia bruta e intrincada ingeniería, la motocicleta contaba con un motor A2, de 4 tiempos. Muy lejos del motor monocilíndrico de vapor de Roper. Esta motocicleta era una sinfonía de metal y movimiento, con sus pistones tocando una rítmica canción de progreso. Estaba equipada con un sistema de refrigeración por agua, una primicia en el mundo de las motocicletas. Los pedales que servían de transmisión añadían una capa de complejidad y novedad que intrigaba al público. La motocicleta Hildebrand y Wolfmuller cautivó los corazones de muchos. Su llegada al mercado fue recibida con gran entusiasmo. Personas de todas las clases sociales se sintieron atraídas por su promesa de libertad y velocidad. El atractivo de la motocicleta no residía únicamente en sus proezas mecánicas, sino en las posibilidades que ofrecía. La emoción de la carretera abierta. El viento en la cara y la sensación de control e independencia. La introducción de esta máquina provocó una revolución en el transporte personal. A medida que crecía su popularidad, también lo hacía la demanda de motocicletas. Ciudades de todo el mundo empezaron a zumbar con el sonido de los motores, y la visión de las motocicletas se convirtió en un espectáculo común. Sin embargo, como el primer boceto de un artista, la motocicleta de Hildebrand y Wolfmuller distaba mucho de ser perfecta. Era un diamante en bruto que debía perfeccionarse y mejorarse. Pero era un comienzo, un proyecto prometedor para el futuro de las motocicletas. Esta máquina primitiva, aunque lejos de ser perfecta, desencadenó una revolución en el transporte personal. Desde la primera motocicleta comercial hasta las bestias que conducimos hoy en día, la evolución de la motocicleta es un testimonio de la innovación humana y de la búsqueda incesante del progreso. En los albores del siglo XX, un nuevo actor entró en escena, el scooter. Este invento transformador surgió de la mente creativa del inventor francés Georges Gautier.
Gautier, un visionario de su época, creó una máquina que no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de libertad y accesibilidad. Mientras que las motocicletas tradicionales eran un testimonio de potencia y velocidad, los scooters se diseñaron con un propósito diferente. Eran una mezcla de elegancia y practicidad, sus chasis compactos y sus mandos fáciles de usar las convirtieron en un éxito instantáneo entre personas de toda condición. La seguridad también era una característica primordial de estas ágiles máquinas. George Gautier era muy consciente de los riesgos que entrañaba el motociclismo y trató de mitigarlos con su diseño. El bajo centro de gravedad del scooter y sus controles intuitivos daban a los conductores una sensación de seguridad que les permitía circular por las bulliciosas calles de la ciudad con facilidad y confianza. Pero el atractivo del scooter no se limitaba a sus características de seguridad. Su facilidad de uso lo convirtió en el preferido de quienes buscaban una forma cómoda de transporte personal. Con un scooter, las complejidades del motociclismo desaparecían, dejando atrás un vehículo tan sencillo como elegante. El impacto del scooter en la industria de la motocicleta fue profundo. Su aparición puso en tela de juicio la idea de que las motocicletas eran únicamente para los amantes de las emociones fuertes y la velocidad. Los scooters abrieron el mundo del transporte de dos ruedas a un público más amplio, ofreciendo un viaje acogedor a aquellos que anhelaban la sencillez y la comodidad por encima de la adrenalina y la velocidad. A medida que los scooters llenaban las calles y callejones, su silencioso rugido resonaba por todas las ciudades, testimonio de su amplia aceptación y popularidad. Puede que no alcanzaran la velocidad de las motocicletas tradicionales, pero sin duda igualaban su espíritu. Sus silenciosos motores zumbaban como una sinfonía de innovación y progreso. Aunque no tan rápidos como las motocicletas tradicionales, los scooters aportaron una nueva dimensión al transporte personal. Al ofrecer una mezcla de comodidad y conveniencia, redefinieron la cultura de la motocicleta, demostrando que la emoción de la conducción no solo tiene que ver con la velocidad, sino también con la libertad de explorar, la alegría del viaje, y el silencioso rugido del progreso. En la década de 1950 se produjo una incorporación única a la familia de las motocicletas, el sidecar. Durante esta época, el sidecar surgió como una estrella emergente en las carreteras. Esta extensión de 3 ruedas era algo más que un accesorio de motocicleta, simbolizaba una nueva forma de experimentar la carretera, ofreciendo una mezcla de emoción y comodidad que hasta entonces no se había visto en el mundo de las 2 ruedas. Los sidecar se diseñaron con el propósito de transportar un pasajero o carga adicional, transformando el viaje en solitario en una aventura compartida. Normalmente se fijaban al lateral de la motocicleta, creando una silueta distintiva que era a la vez funcional y estéticamente agradable. Los diseños variaban de elegantes y aerodinámicos a robustos y utilitarios. Algunos incluso tenían techo y parabrisas para mayor comodidad y protección. La popularidad de los sidecar durante la década de 1950 puede atribuirse a varios factores. Proporcionaban una solución práctica para las familias que querían disfrutar de la emoción del motociclismo sin sacrificar la seguridad o la comodidad. Además, añadían un toque de estilo y personalidad a la motocicleta, convirtiendo cada viaje en una expresión única de la individualidad del motorista. De los motoristas. Sin embargo, con el paso de las décadas, el sidecar empezó a tener problemas. Los problemas de seguridad llevaron a restricciones en algunos países, y la llegada de coches más cómodos y asequibles contribuyó a su declive. Su uso se hizo menos común y poco a poco desaparecieron de la escena principal de las motocicletas. Sin embargo, a pesar de la disminución de su presencia en las carreteras, los sidecar nunca han desaparecido del todo. Los entusiastas de las motos de todo el mundo siguen apreciándolos, y a menudo aparecen en concentraciones de época y exposiciones de motos clásicas. Para estos entusiastas, el sidecar es algo más que una reliquia del pasado. Representa un capítulo único en la épica evolución de la motocicleta, un capítulo caracterizado por la innovación, la practicidad y el estilo. Aunque los sidecar no son tan comunes hoy en día, ocupan un lugar especial en el corazón de los entusiastas de las motocicletas.
su encanto y carácter siguen inspirando, recordándonos una época en la que el espíritu de aventura tomaba un emocionante giro sobre tres ruedas. En 2024, las motocicletas han evolucionado más allá de nuestros sueños más salvajes. Han pasado de las ruidosas máquinas de vapor a los rugientes motores de combustión, y ahora al silencioso zumbido de la energía eléctrica. Los motores rugen con la fuerza de 1000 tormentas, los chasis son obras de arte aerodinámicas y las ruedas giran como si bailaran con el tiempo. En esta era de acero y pasión, las motos eléctricas se están haciendo un nombre. Ya no son solo una novedad o una alternativa ecológica. Están aquí, son potentes y están cambiando nuestra forma de conducir. Aportan un nuevo tipo de silencio al rugido de la carretera, un silencio que dice mucho de nuestra capacidad para innovar y adaptarnos. Estas bestias eléctricas no solo son respetuosas con el medio ambiente, sino que ofrecen potencia bruta y par motor instantáneo. Se trata de ampliar los límites de lo que es posible sobre dos ruedas. Se trata de abrazar el futuro sin olvidar el pasado. Cuando miramos hacia adelante, vemos un horizonte lleno de posibilidades. Vemos motocicletas cada vez más conectadas, más intuitivas. Imagina una moto que entiende tu estilo de conducción, que ajusta su comportamiento para adaptarse a tus necesidades. Imagina una moto que forme parte de ti tanto como tú de ella. Vemos un futuro en el que las motos siguen encarnando el espíritu de libertad y aventura, pero de una forma más respetuosa con nuestro planeta. Vemos un futuro en el que el rugido del motor se sustituye por el susurro del viento, en el que el olor del tubo de escape se sustituye por el aroma del aire fresco, de las máquinas de vapor, de combustión, a los motores eléctricos, de las carreteras polvorientas a las autopistas futuristas. La evolución de las motocicletas es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda incesante de la libertad y la velocidad. Es un viaje que está lejos de terminar. Mientras haya una carretera por la que circular, la historia de la motocicleta seguirá desarrollándose. Y así, a medida que el sol se pone en el horizonte, los pilotos se preparan para escribir sus propias leyendas en el asfalto, listos para abrazar lo que el futuro del motociclismo les depare. Al repasar la evolución de las motocicletas, queda claro que es algo más que una historia sobre máquinas. Desde los inicios a vapor de Howard Roper hasta los pasos pioneros de Daimler y Maybach, el nacimiento de la bestia en Múnich, el rugido silencioso de los scooters, el renacimiento de los sidecars y las revoluciones electrizantes de hoy en día, cada época marcó un paso importante en nuestra búsqueda incesante de la libertad y la aventura. Es una historia de innovación, pasión y espíritu humano. Y mientras seguimos superando los límites de la tecnología, ¿quién sabe lo que deparará el futuro al mundo de las motos?